de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hoy termina. Viernes 19 de agosto del año 2022. Una de las cosas que sorprende a no pocos políticos que viajan por primera vez a Europa, a cualquier país europeo, particularmente de Europa occidental, los países aquellos que son conocidos como las viejas democracias consolidadas. Hay una gran sorpresa, sobre todo cuando se entrevistan con colegas, con políticos, sean estos funcionarios, gobernantes o legisladores, parlamentarios, es la insistencia o la importancia que aquellos le otorgan a la ley y su observación completa, precisa, por todos sin distingo alguno. Para las viejas democracias, donde hay partidos políticos igual que aquí, hay clase política también igual que aquí, aun cuando hay una diferencia a veces abismal entre los integrantes de aquellas clases políticas y los nuestros. Para ellos, el tema de la ley, su respeto, la cultura de la legalidad, como dicen en inglés, the rule of law, también el imperio de la ley o el cumplimiento del Estado de Derecho. Eso, decía, sorprende sobremanera a políticos de estas latitudes. Y cuando uno ve el nivel o constata el nivel de nuestros políticos, el procedimiento mediante el cual fueron designados candidatos, en ese momento dice uno, es evidente que aquí el conocimiento sobre el papel de la ley es casi nulo. Es más, me atrevería a decir que hay un desprecio más que desconocimiento. La ley es una monserga. Respetarla y hacerla respetar por todos, sin distingo alguno, es una monserga. La ley y su respeto, o la cultura de la legalidad, es una parte muy importante del conjunto de elementos que permiten generar confianza en los inversionistas, atraer inversión y establecer fuentes de empleo permanentes. Y sin esa confianza que genera el cumplimiento de la ley, prácticamente esos países donde no se respeta la ley se quedan sin inversión, se quedan sin empleo formal las más de las veces y se convierten en algunos periodos de la inestabilidad en el mundo en unos parias, en países a los cuales nadie voltea a ver. Le parecerá a usted exagerado esto que estoy diciendo, pero no lo es. No es exagerado en modo alguno. Es incluso la parte más básica de cómo hacer crecer una economía. Y quiero hacerle algunas preguntas para ver si nos ponemos de acuerdo. Usted allá donde me está viendo y yo aquí desde donde estoy grabando esta mañanera. ¿Le interesa a usted que la ley se cumpla por todos sin distingo alguno? Contéstese sí o no. ¿Le interesa a usted o pone atención a procesos en los cuales los responsables de hacer valer el respeto de la ley, se convierte esto en una farsa y el primero o los primeros que violan, que atropellan de una manera burda, evidente y ofensiva, son los encargados de hacer que se respete? Hoy estamos viendo en México un espectáculo que duele, porque al menos es mi caso,
yo no pensé jamás que este gobierno llegaría a esos niveles de desprecio de la ley. Se está dando en Cámara de Diputados algo que pretende ser un proceso para desaforar a uno de sus integrantes. Este proceso tiene reglas, tiene pasos que deben ser cumplidos de acuerdo con lo que mandata el reglamento o la ley correspondiente, porque de otra manera se invalidaría ese proceso. Sin embargo, a los primeros que esto no parece preocupar es a los integrantes de la fracción legislativa de Morena en Cámara de Diputados. Los del Senado, pues allá durmiendo el sueño de los injustos, tampoco les importa. Y uno se pregunta y además pregunta, ¿es posible exigirle o es posible esperar en un país donde los que primeramente violan, atropellan, no más falta que se orinen sobre la ley, son los legisladores, federales o estatales? ¿Cómo exigirle al ciudadano de a pie, aquella persona que batalla para llevar algo de comer a la mesa de los suyos? ¿Sería justo exigirle a esa persona que posiblemente lleve 2 años sin recibir un peso de ingreso, que lo ha llevado a la informalidad, a delinquir quizá en algún momento, robarse una bolsa, un celular, etc.? ¿Es válido exigir de una manera estricta, firme, a ese pobre hombre que lucha por llevar algo de comer a su casa, que cumpla con la ley? Si bien desde el punto de vista jurídico es correcto exigirle que respete la ley, pero desde el punto de vista humano, real, que finalmente la política tiene eso también, no puede ser aplicada o exigido su cumplimiento de una manera ciega, de una manera mecánica. Pero eso será objeto de otra discusión. Pero ¿qué hacer con esos ciudadanos de a pie, esas personas que salen de su casa en los alrededores de la Ciudad de México a las 4, 4:30, 5 de la mañana y regresan a las 10, 11 de la noche con escasamente quizá 80, 100, 150 pesos para darles algo a sus hijos para mitigar el hambre? Por encima de estas crudas realidades hay un hecho. Cada día será más difícil exigirle a todos que cumplan con la ley, que la respeten, cuando los encargados primeros de respetarla y hacer que se respete, son los primeros en atropellarla, en violarla. Nos queda mucho camino por recorrer. Nos queda mucho camino que recorrer para convencer a los ciudadanos de que debemos exigir que los funcionarios, que los gobernantes, que los legisladores cumplan con lo que establece la ley. Sé que esto puede durar generaciones, pero algún día habría que empezar. Hoy México se encuentra en esa tremenda y complicada coyuntura. Si los ciudadanos mexicanos no nos atrevemos a exigir, a gritar que se cumpla con la ley, vamos derecho al precipicio. Y a propósito de precipicio, ya para cerrar, les recomiendo que hoy viernes busque en la librería más cercana a su corazón y su bolsillo el libro que promete ser excelente, de la autoría de Macario Esquetino, México al borde del precipicio. Gracias por su amable atención. Espero que estos juicios pues no le hayan parecido a usted demasiado pesimistas o tristes, pero siempre hablar de ley, hablar de su respeto por todos, no es un tema fácil, es un tema árido y es un tema que a muchos o muchísimos molesta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos hemos convertido en un país
de violadores de la ley. Gracias por su presencia aquí y su amable atención, y nos vemos el lunes de la siguiente semana. Gracias.